En un vasto y agitado hormiguero, donde cada hormiga cumplía diligentemente su rol, emergía la historia de una hormiga peculiarmente desmotivada. A diferencia de sus compañeras, esta pequeña criatura encontraba difícil hallar un propósito en sus tareas diarias. La protagonista de nuestra historia era una hormiga cuyo desinterés en las labores cotidianas del hormiguero era evidente. Mientras las demás se esforzaban por recolectar alimentos y construir, ella vagaba sin rumbo, cuestionando el valor de su contribución. Una mañana, al enfrentarse a su primera tarea del día, su desgano era palpable. Debía colaborar en la recolección de semillas, pero sus pasos eran lentos y sus esfuerzos mínimos. La rutina le pesaba y la motivación le era esquiva. Durante su labor se encontró con una amiga que, al notar su apatía, expresó preocupación. Esta amiga, siempre entusiasta y diligente, se sorprendió al ver a nuestra protagonista tan desanimada, contrastando fuertemente con el bullicio del hormiguero. Comprensiva y deseosa de ayudar, la amiga decidió compartir una historia inspiradora de superación. Narró cómo, en tiempos difíciles, superó obstáculos inimaginables gracias a su perseverancia y actitud positiva, esperando encender una chispa de motivación en su corazón. A pesar de la historia inspiradora que su amiga le había compartido, la hormiga no lograba sacudirse su desánimo. Reflexionó profundamente sobre el relato, intentando encontrar en él la chispa que necesitaba para encender su motivación, pero seguía sintiéndose perdida. Mientras deambulaba cabizbaja, se cruzó con una hormiga anciana que detectó de inmediato su falta de entusiasmo. La anciana, con una mirada que reflejaba años de sabiduría, se detuvo a conversar. Su presencia era en sí misma un recordatorio de perseverancia y fortaleza. Con palabras calmadas pero firmes, la anciana habló de la importancia de encontrar un propósito, de cómo la motivación nace del deseo de superarnos y contribuir a algo mayor que nosotros mismos. Sus consejos eran sencillos pero profundos, tocando el corazón de nuestra hormiga protagonista. Por primera vez en mucho tiempo, la hormiga sintió algo parecido a un destello de inspiración. A medida que las palabras de la anciana hormiga se asentaban en su interior, comenzaba a ver su situación desde una perspectiva diferente. No era solo una tarea más, era una oportunidad para demostrar su valor. Con este nuevo entendimiento, enfrentó su siguiente tarea con un renovado sentido de propósito. Aunque el cambio no fue radical, puso un poco más de esfuerzo que antes. Este pequeño paso representaba el comienzo de una transformación interna, un avance hacia la superación de su desmotivación. Frente a su nueva tarea, la hormiga experimentó un obstáculo que parecía insuperable al principio. Sin embargo, armada con su recién descubierta motivación, logró encontrar una solución ingeniosa, demostrando que su cambio de actitud ya estaba dando frutos. El reconocimiento no tardó en llegar. Otras hormigas, impresionadas por su labor, no dudaron en elogiar su esfuerzo y dedicación. Este momento de afirmación sirvió como un poderoso recordatorio de que la perseverancia siempre es recompensada. Con la moral alta, la hormiga se enfrentó a un nuevo día, pero esta vez con una perspectiva renovada. La motivación que había encontrado en el consejo de la hormiga anciana y en su propio éxito la impulsó a enfrentar desafíos mayores. Cuando un desafío sin precedentes se presentó ante la colonia, fue la hormiga antes desmotivada quien dio un paso al frente. Su transformación interna la había preparado para este momento, convirtiéndola en la líder que su comunidad necesitaba. Bajo su guía, la tarea no solo fue posible, sino que se completó con un éxito rotundo. La hormiga había demostrado que la verdadera motivación puede convertir incluso al más reacio en un líder capaz de inspirar a los demás hacia la grandeza. La hormiga desmotivada, ahora con un espíritu renovado, tomó la delantera en el nuevo desafío que enfrentaba la colonia. Su actitud inspiradora y enérgica contagió a todas las demás, demostrando que su transformación interna había forjado un nuevo líder entre ellas. Con una estrategia clara y un equipo motivado, la tarea pareció menos ardua de lo esperado. Bajo su liderazgo, cada hormiga aportó lo mejor de sí, mostrando la fortaleza de trabajar unidos hacia un objetivo común.
La eficacia del trabajo en equipo brilló gracias a la iniciativa de nuestra protagonista. La victoria llegó más rápido de lo anticipado, y la colonia entera se sumergió en una celebración merecida. La alegría compartida tejía aún más fuerte el lazo de comunidad entre ellas, reconociendo el esfuerzo y la dedicación de cada miembro. Reflexionando sobre su viaje, la hormiga comprendió la profundidad de su cambio. No solo había redescubierto su motivación, sino que también había aprendido el impacto de su actitud en los demás. Su historia se convirtió en un faro de esperanza y motivación para sus compañeras. Decidida a compartir su aprendizaje, se convirtió en mentora de otras hormigas que luchaban con su motivación. Su experiencia se transformó en una lección viviente sobre cómo enfrentar la apatía y la importancia de buscar inspiración en aquellos a nuestro alrededor. Al cerrar la parábola de la hormiga desmotivada, resalta la esencia de la motivación y el trabajo en equipo. La travesía de nuestra protagonista nos enseña que, incluso en los momentos más oscuros, la chispa de la motivación puede encender la luz del cambio y el progreso. Este relato no solo celebra el triunfo personal, sino también el poder de la comunidad para superar obstáculos juntos. El mensaje final que nos deja esta historia es profundo y transformador. La motivación, más allá de ser un motor personal, se convierte en el catalizador para el cambio, inspirando a quienes nos rodean. Esta parábola nos invita a reflexionar sobre cómo un cambio de actitud frente a la adversidad puede redefinir nuestras vidas y las de los demás, recordándonos que dentro de cada uno reside el potencial para inspirar y liderar con el ejemplo. Si te ha gustado, te invito a suscribirte para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. Dale un me gusta para apoyar y comenta abajo tus pensamientos o cómo planeas aplicar lo que hemos hablado hoy. Y si crees que este vídeo puede inspirar a otros, por favor, compártelo. Sigamos creciendo juntos y recuerda seguir elevando tu vida cada día.